Buenas. El trabajo que se reporta lleva por nombre El Tangram, punto de encuentro de docentes en formación en la escuela, el cual se realizó en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maracay. Esta investigación fue realizada por la doctora Idaís Rodríguez, facilitadora de esta casa de estudio en el área de la matemática, y mi persona, Liliana Pérez, egresada de esta institución, con el título de licenciada en Educación Integral en el área de concentración matemática. Cabe destacar que este trabajo está adscrito a la línea de investigación Formación Inicial, Complementaria y Permanente en Educación Matemática, la cual tiene como propósito y objetivo contribuir a la mejora de la formación de los docentes en el área de matemática, tanto en lo que se refiere a los contenidos propiamente matemáticos como a la divulgación de las investigaciones en didáctica de la matemática. El trabajo que se presenta se origina con interés indagatorio desde dos aspectos, en cuanto al académico y profesional. Como participantes y facilitadoras del área de concentración matemática, hemos evidenciado las debilidades de los docentes en formación inicial y en servicio en la enseñanza de la geometría, ya que los docentes abordan dichos objetos matemáticos sin mostrarle la utilidad en su vida cotidiana, es decir, algoritmos aislados del ambiente sociocultural del estudiante, olvidando que este debe estar estrechamente relacionado con las experiencias que se viven en el entorno donde ellos se desenvuelven. De este modo, y ante la necesidad que tienen los docentes en el desarrollo de las competencias y comprensión del conocimiento geométrico y sus implicaciones didácticas, se valoró la realización de un taller enfocado a indagar sobre la contribución matemática del Tangram chino de 7 piezas y el potencial didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría a nivel de educación básica. En función de ello, en el caso que se presenta, se pretendió realizar aportes a los docentes en formación inicial de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maracay, y a los estudiantes de quinto grado de la Escuela Básica Estatal Monseñor Feliciano González. El estudio se desarrolló en 2 senderos. En la primera sesión fue dirigida a los participantes del curso, donde se realizó una presentación para conocer el Tangram, su origen, construcción y aspectos geométricos. En la segunda sesión fue realizada en la Escuela Básica Estatal Monseñor Feliciano González, donde los participantes ejecutaron las actividades del Tangram chino de 7 piezas a los estudiantes de quinto grado. En vista y con base a estas inquietudes, surgió como propósito plantearnos valorar el Tangram como estrategia didáctica para la enseñanza de la geometría. Como propósitos específicos, nos planteamos fortalecer el conocimiento de los docentes en la formación inicial en el área de la geometría y su didáctica en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maracay, y caracterizar las actividades didácticas con el uso del Tangram chino de 7 piezas, que mejoren las competencias de geometría en el quinto grado de educación básica de la Escuela Básica Estatal Monseñor Feliciano González del Estado Aragua. Como último propósito, nos planteamos contrastar los cambios generados al aplicar las actividades didácticas del uso del Tangram chino de 7 piezas. Teniendo presente que al realizar una investigación referente a la enseñanza, esta debe tener sustentos teóricos tanto psicológicos como pedagógicos. En cuanto a las teorías psicológicas de la enseñanza, se revisaron las teorías con enfoques constructivistas, tales como la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría de aprendizaje significativo que plantea Ausubel y su teoría sobre procesamientos de información, y la teoría biológica de las etapas de desarrollo de Piaget.
Los aportes de esta teoría al campo educativo sostienen que el conocimiento no se descubre, el conocimiento se construye. El sujeto consolida los conocimientos nuevos a partir de sus experiencias previas, construyendo un aprendizaje significativo que perdure en el tiempo. Por lo tanto, para desarrollar intelectualmente al estudiante es necesario considerar aspectos tales como la madurez, la experiencia física, los objetos y la interacción con su entorno. Visto así, es necesario facilitar una buena práctica pedagógica donde se enseña al estudiante mediante situaciones en las que perciba el manejo de un objeto de objetos y símbolos, planee interrogantes e investigue sus propias respuestas y así pueda comparar sus resultados con los de sus compañeros. Asimismo, dado que estamos en el campo de la educación matemática, valoramos los aportes de las teorías de la etnomatemática, con referencia especial al estudio realizado por Freddy González, el cual asume el modelo didáctico para la formación inicial de profesores de matemática, basado en la realización de encuentros presenciales de trabajo, cuyas primicias son el aprendizaje colaborativo y el aula de clases como comunidad de aprendizaje. De modo que los principios que fundamentan los estudios de Freddy González es que el aula de clases de matemáticas sea asumida como un espacio para la formación de ciudadanos. Por tanto, los encuentros presenciales de trabajo deben darse en un clima donde se respeten los pensamientos y las ideas de cada quien, propiciando el uso de la comunicación para la generación de opciones de solución a los conflictos que puedan subsistirse, brindando oportunidades para que todos los actores puedan expresarse, valorando por igual tanto los derechos colectivos como los individuales. Sobre todo, estimular el rendimiento del sentido de lo colectivo. Estos aportes plantean que se debe reflexionar sobre los métodos tradicionales usados en la enseñanza de la matemática, los cuales están fundamentados en la figura del docente y en la labor de los estudiantes en resolver ejercicios determinados, dando poca importancia a su comprensión y utilidad con la realidad. Dichas teorías son de gran importancia para esta investigación, debido a su planteamiento en emprender una educación matemática crítica con métodos y estrategias basados en el enfoque de la etnomatemática, valorando el entorno social y cultural del estudiante, con técnicas fundamentadas en una didáctica que se relacione con su interculturalidad, de manera que el estudiante pueda asumir una conducta creativa y participativa en su aprendizaje y le sea de utilidad al compararlo con actividades de su vida diaria. En cuanto a los aspectos metodológicos que guiaron esta investigación, se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, enfoque etnográfico y etnomatemático. Se llevó a cabo bajo un diseño de estudio de caso, proporcionando respuesta a los propósitos de la investigación. La información se obtuvo desde el lugar de los hechos, percibiendo directamente desde la realidad, estimando que el objeto inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, lo cual aportó solidez y credibilidad al análisis de los resultados. El escenario fue la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maracay, y la Escuela Básica Estatal Monseñor Feliciano González, ambas ubicadas en la urbanización Cañada de Azúcar, Maracay, Estado Aragua. Los sujetos estuvieron representados por docentes en formación inicial y estudiantes del quinto grado. Se utilizó como técnica de recolección de información la observación participante, registros de sistematización de experiencia, notas de campo y artefactos como teléfonos, celulares y grabadoras de video. La información recopilada se presenta tal y como fue concebida en el contexto en estudio. Posteriormente se realizaron los análisis y las comprensiones para dar lógica y coherencia en la información. La interpretación y análisis de la investigación se realizaron cualitativamente mediante los procedimientos de reflexión descriptiva, en las cuales se usaron las observaciones de los informantes que se derivaron de notas de campo.
Luego se elaboró la estructuración individual mediante síntesis descriptivas obtenidas para luego realizar un cruce de información con la elaboración de una triangulación y así dar coherencia, lógica y credibilidad a los resultados obtenidos, los cuales formularon la creación de los hallazgos como comprensión de la investigación. Se diseñó una descripción de la información que se obtuvo mediante las observaciones realizadas en los ambientes de clase, enfocada bajo un análisis interpretativo y comprensivo, alcanzando la interpretación de los datos obtenidos. El procesamiento de la información se sostuvo bajo los lineamientos de Claudio Strauss, citado por Martínez en 1998, quien sugiere un procedimiento analítico y sistemático general para manipular los datos y construcción lógica derivada de los datos a lo largo del proceso investigativo. De modo que el procedimiento sistemático de interpretación y reflexión que se llevó a cabo siguió las sugerencias del autor citado. Se realizó un constante análisis y comparación para un resultado lógico. En cuanto a las temáticas de las actividades didácticas realizadas para el logro del estudio, se caracterizan las actividades didácticas y lúdicas con el uso del tangram chino de 7 piezas y así dar cumplimiento al segundo propósito específico de la investigación. Las actividades se llevaron a cabo en 2 secciones de trabajo, cada una de ellas con una duración de 2 horas académicas. En los siguientes apartados se describen las sesiones de trabajo. La primera sesión fue dirigida a los participantes en formación inicial de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez del curso de geometría. Se hizo una presentación donde pudieron conocer el tangram, su origen, construcción y aspectos geométricos, tal como se aprecia en las imágenes como evidencia de las actividades realizadas. En esta fase se pretende que los participantes construyan el tangram chino, primero haciendo el uso del doblado de papel y luego con la regla o escuadra, con el propósito de dar respuesta a las interrogantes planteadas. La segunda sesión de trabajo la realizamos en la Escuela Monseñor Feliciano González, donde los participantes en formación inicial llevaron a la práctica lo aprendido en el taller. Así pues, que las actividades diseñadas se fundamentaron en el uso del tangram chino de 7 piezas como material didáctico, adaptándolo al objeto matemático de la geometría, valorando también el recurso tecnológico en el diseño de las actividades, los cuales presentaron por medio de video, ilustraciones y videos, con el propósito de lograr que los estudiantes percibieran el placer lúdico y creativo de las matemáticas, a fin de comprender dichos objetos matemáticos y lograr la importancia que tienen en su cotidianidad dichos aspectos geométricos, potencializando en los estudiantes así las habilidades y destrezas del pensamiento lógico matemático. Como comprensión de las observaciones realizadas que emergieron mediante el registro de la sistematización de experiencia, las cuales fueron obtenidas de las notas de campo, develaron debilidad en el currículo de formación inicial de docentes integral en geometría y su didáctica, poca destreza en el manejo de los instrumentos para el trazado y la construcción de forma y figura. Se pretende generar espacios para la práctica con el fin de desarrollar una enseñanza eficaz en este campo. Se demostró la efectividad de las actividades aplicadas en esta investigación, ya que se logró la interacción entre el docente y sus estudiantes de manera armoniosa, además del conocimiento geométrico. Que en el desarrollo de los talleres se contrastaron los cambios generados al aplicar las actividades didácticas con el uso del tangram chino de 7 piezas. Se pudo contrastar y evidenciar el proceso de los estudiantes, logrando reanimar las actitudes de todos los estudiantes ante los contenidos de la matemática, específicamente de la geometría, consiguiendo
con ello reorientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, las actividades se caracterizaron por el entusiasmo y muchas ganas de aprender. Los estudiantes realizaron las actividades planteadas, el proceso de enseñanza y aprendizaje se concibió más dinámico y participativo, de manera que se demostraron los aportes del educador matemático Freddy González, el cual propone un modelo didáctico para la formación inicial del profesor de matemática basado en la realización de encuentros presenciales de trabajo, cuyas primicias son el aprendizaje colaborativo en el aula de clases, como en comunidad de aprendizaje, y así el estudiante puede relacionarse con su entorno sociocultural donde se desenvuelve, despertando su interés. Finalmente, todas estas expresiones de satisfacción al culminar el desarrollo de las actividades nos demuestran que las actividades didácticas con el uso del Tangram chino son una de las mejores estrategias para lograr despertar el interés y el gusto por las matemáticas. Específicamente, en el caso de esta investigación que se llevó a cabo, fue el objeto matemático de la geometría en los estudiantes. Como reflexión final, cabe destacar que las actividades didácticas diseñadas aportaron considerablemente un cambio positivo en la problemática que se presentaba en la enseñanza y aprendizaje de la geometría a los docentes en formación inicial de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, ya que al analizar y reflexionar con base en los resultados obtenidos de las actividades realizadas, se pudo observar que finalmente esta investigación desde el punto de vista práctico será de gran utilidad para los futuros docentes y para los docentes en servicio, los cuales puedan disponer de estrategias didácticas, las cuales juegan un papel importante en la enseñanza y aprendizaje de la geometría y puedan servir de aporte a futuras investigaciones que aborden otras problemáticas similares en cualquier otro objeto matemático y así contribuir con la necesidad de investigar en esta área del saber. Como muestra de la aceptación de los niños y niñas en la escuela estatal Monseñor Feliciano González, quedan las imágenes como evidencia y la satisfacción de que todo lo planeado fue alcanzado con éxito. Fue un placer haber participado en esta primera jornada virtual que se realiza en mi casa de estudio, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Espero que no sea la primera, que sea la primera de muchas más, porque de verdad que es una experiencia bastante emocionante para nosotros, los investigadores que nos estamos iniciando. Muchas